Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Acá estamos en un nuevo video de Abogado Analista y es un video bastante complejo porque tiene que ver con James Charles. No sé si lo conocerás, es un youtuber muy conocido a nivel maquillaje en la plataforma, sí. Es un youtuber que se hizo muy conocido en los últimos años. Hasta ahora estaba hasta los 16, 17 millones de suscriptores. Bajó a como 14, me tendría que fijar ahora qué onda. Pero bajó como 2 millones de suscriptores en 2-3 días por toda esta problemática de la cual vamos a hablar el día de hoy. Tiene 13.800.000. Viene perdiendo muchísimos suscriptores realmente. Vamos a tratar de resumirles un poco qué pasó. Voy a entrar a Twitter. Bueno, acá básicamente me dejaron el hilo. Básicamente explican de que Tati Westbrook, con la persona que se peleó, que era otro youtuber que hace también maquillaje pero para Hollywood y tiene un canal de YouTube también, que tiene como 7-8 millones. Tati Westbrook era como la mamá de James Charles dentro de la industria y tiene una marca de vitaminas llamada Halo. 9 días después de Coachella, que es una fiesta de música, James Charles promocionó Hair Gummy Bears en las historias de Instagram, el competidor número 1 de Tati. Su excusa para promocionarlo fue que las cosas se pusieron peligrosas en Coachella para él y sus amigos, y Hair Gummy Bears les brindó seguridad. También dijo que las gomitas le estaban ayudando a dormir y ayudaba a controlar su ansiedad. Después de eso, Tati subió historias a Instagram también llorando y hablando sobre una traición. Todo el mundo empezó a decir que fue por el anuncio de James Charles, así que él subió un comunicado también a Instagram Stories. Se disculpó y cuando la gente le preguntaba en Twitter sobre Tati, él decía que hablaría sobre eso cuando Tati estuviera lista para hablar con él, pero mientras esperaba, estaba dándole su versión a canales de YouTube, de chismes para hacer control de daños. Mientras todo esto ocurría, la mamá de James le likeaba comentarios en Instagram a personas que apoyaban a James y le tiraban mierda a Tati. James no tenía dinero y ella le pagó el boleto para ir a su boda. Incluso tenía buen trato con el padre, con el esposo de Tati. Ella sabía que James tenía mal comportamiento, por así decirlo, y siempre lo dejó pasar pensando que algún día él maduraría, y siempre que tenía algún problema ella y su esposo lo ayudaban, ya sea que necesitara consejos de vida o consejos sobre contratos. Tati incluso se puso en riesgo una vez por ayudar a Charles. Él tenía una propuesta de negocios en el cual le daban poco porcentaje, así que ella lo ayudó. Habló también sobre la última conversación que tuvo con él, en la cual James le hablaba sobre una situación que pasó en su cumpleaños, el de Tati, en el que James quería convencer a un hombre heterosexual de que era gay, seguramente para que tenga relaciones con él, porque dicen las personas que lo acusan de que tiene comportamientos de acosador. Ella lo regañó. Después de eso contó que una vez invitó a los papás de James y a James a cenar, y durante la misma James le estaba diciendo a su papá que no existían los hombres heterosexuales. Hablaba sobre lo que le gustaría hacer sexualmente hablando, sexo oral, penes, etc. Y lo hizo también en la cena de cumpleaños de Tati. Escuchen, esto es importante a nivel legal. Decía todo lo que le gustaría hacerle al mesero y cosas así. La pobre de Tati tuvo que disculparse al día siguiente con todos sus invitados e inventar excusas para justificar a James. Además intentó pararlo diciéndole que el mesero era heterosexual y James contestó: no importa, soy una celebridad. James también subió un video de 8 minutos a YouTube llamado Tati. En este se disculpa y le da toda la razón a Tati en todo. También admitió que siempre se hace la víctima y le agradece a su mamá por defenderlo. Y bueno, acá también tenemos que dice que trató de convencer a un hombre a tener sexo. Le dijo que era hetero y él le contestó que importa, soy famoso, como ya dije. Se hizo pasar por una chica para engañar a chicos en secundaria y obtener fotos de sus penes. Eso ahora lo vamos a ver también en el Código Penal de Nueva York, porque su colegio secundario era en Nueva York. Y en el video que subió Tati cuenta cómo tuvo que disculparse con sus conocidos porque James hablaba de practicar sexo oral a hombres heterosexuales y afirmar que todo hombre heterosexual tiene un porcentaje de gay delante de sus padres y amigos. Bueno, acá nada, básicamente me da curiosidad cómo empezó a ser famoso. Acá está con Katy Perry, si no me equivoco. Sí, está con 17 años y su diario local lo comentaba como un gran logro del chico que salió de ahí de su zona. Y bueno, acá esta página básicamente explicó lo que yo les dije un poco más ordenado: quién es James Charles, quién es Tati Westbrook, y explica que es una youtuber también, maquilladora y estilista de Hollywood, por qué se pelearon, y acá tiene que ver con estas gomitas, con vitaminas y los escándalos que salieron a la luz. Y acá lo importante es que lo del mesero que ya hablamos, el caso Gage Gómez, que también acosó a otros chicos, según se dice, y supuestamente, y también el supuesto caso de acoso a Shawn Mendes. Dicen que James Charles fue expulsado definitivamente de la Met Gala, que es en Nueva York también, un evento de gala, de moda, por acosar durante su última edición a Shawn Mendes y también a Harry Styles, se dice. No hay pruebas de lo sucedido, por eso no se puede decir qué pasó, pero se tiene un Instagram Live de Shawn en que James Charles le hace un comentario ofensivo al cantante y él terminó con el live. Así que bueno, empecemos con el análisis jurídico. Les juro que analicé todo lo habido y por haber para analizar. Analicé tanto este caso que realmente, nada, me quemé las pestañas leyendo, porque en un principio la mayoría del acoso sexual es en ámbitos laborales, pero sí encontré un tipo de acoso en el cual podría encuadrar la actividad o las acciones realizadas supuestamente, como se dice, por James Charles. Pero bueno, básicamente también no solamente tiene una consecuencia penal lo que habría hecho esta persona, sino también una posible consecuencia civil, como todo. Lo quiero nombrar ahora en el principio para que ya nos desliguemos de eso y vayamos directo a lo penal, que tiene que ver con lo que siempre hablamos en el canal que nos gusta, que es aquellas penas que tienen que ver con una privación de la libertad. O sea, que a vos te ponen en prisión, eso se
sería más que nada tipificado en el delito penal, más que en el civil, que es por una recompensa en plata, un resarcimiento monetario en plata para de alguna forma suplir ese daño que se le produce a una persona, ¿no? Acá lo traduzco y habla de la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York, protege a todas las personas contra la discriminación basada en género, que incluye el acoso sexual en lugares de trabajo, vivienda y lugares públicos como tiendas y restaurantes. El acoso sexual es un comportamiento verbal o físico no deseado, y acá dice que los infractores pueden ser considerados responsables con multas civiles de hasta $250.000 en el caso de una violencia intencional. Bastante grande realmente, bastante grande. Ahora vamos a lo importante y vamos a analizar cuáles serían las hipotéticas sanciones que podría él sufrir de probarse que esto fue verdad, el acoso. Bueno, yo les voy a ir mostrando para que tengan una idea. Ofensas contra el orden público, sensibilidades públicas y el derecho a la privacidad. Tenemos delitos contra el orden público. Y si bajamos, tenemos hostigamiento en primer grado. Y acá tenemos hostigamiento en primer grado. ¿Por qué estoy analizando el Código Penal de Nueva York? Muy sencillo, porque la Met Gala fue en Nueva York. Entonces vamos a analizar qué sanción le correspondería a James Charles de probarse que es verdad el acoso a Harry Styles y a Shawn Mendes dentro de la Met Gala, lógicamente. Met Gala, acá ven que es en Nueva York la ubicación, que fue el lunes 6 de mayo, hace unos días. Acá tenemos hostigamiento en primer grado, pero no, este delito no es, sino que es el hostigamiento en segundo grado, que es más penado. Tenemos el hostigamiento en segundo grado, que es una persona es culpable de acoso en segundo grado cuando, con intento de acosar, molestar o alarmar a otra persona, y él obviamente, si esto es verdad, es con intento de acosar, él o ella golpea, empuja, patea o de otra manera somete a otras personas al contacto físico, o intenta o amenaza con hacer lo mismo, o sigue una persona en o sobre un lugar o lugares públicos, encuadraría en esto, o él o ella participa en un curso de conducta o comete actos repetidamente que alarmen o molesten seriamente a esa otra persona y que no sean propósito legítimo. Esto también encuadraría porque no solamente lo sigue en un lugar público, sino que también realiza un tipo de conductas que no tienen ningún propósito legítimo. A ver, decirle quizás guarangadas o insinuársele para tener sexo o demás. Esto aplica también en el caso del mesero. Si eso fuera verdad, como dice Tati, realmente estaríamos encuadrando dentro de este delito. El tema es que no es muy penado. Si nosotros vamos a ver cuál es la pena, porque recuerden que en Estados Unidos tiene diferentes niveles de pena. Tenés tipo A felony, que es que delitos de clase A, tenés de clase B violentos, de clase C violentos y así hasta violations. Acá nos explica que el acoso en segundo grado es una violación, y si nosotros vamos a ver cuánto es la pena de una violación, miren, estamos en violation y acá está harassment in the second degree, que es acoso en segundo grado, ¿sí? Ahora lo estoy traduciendo para que lo veamos tal cual se ve en el Código Penal de acá, ¿no? Tenemos violation means an offense, o sea, quiere decir una ofensa que no sea una infracción de tránsito, por la cual la sentencia en términos de encarcelamiento no puede exceder de los 15 días, por lo cual no se puede imponer una sentencia o una pena de prisión de más de 15 días. O sea que, si esto es verdad, a James no le correspondería más de 15 días de prisión, o sea, nada de nada. Pero ahora vamos a lo importante y ver qué pasaría si con el tema del secundario, qué pasaría si realmente él se hizo pasar por una chica para conseguir fotos y así vulnerar a un menor. Muy sencillo. La escuela fue en Bethlehem Central High School en Nueva York, obviamente. Como es Nueva York, seguimos analizando el Código Penal de Nueva York. Bueno, acá básicamente, ¿dónde nos vamos a ir? ¿A qué parte del código vamos ahora? Muy sencillo, a la parte de familia y bienestar de los niños, ¿sí? Vamos acá y dentro de esta parte recuerden que yo tengo la traducción automática, así que cuando ven todo ese movimiento es que se está traduciendo, así lo hacemos más fácil y no tengo que traducir del inglés como hice recién. Tenemos desempeño sexual de un niño, ¿sí? Estamos en esta parte, tenemos varios delitos, ¿sí? Primero, empezamos acá. Muy bien, empezamos a ver todos los tipos de delito. Acá empezamos, uso de un niño en una actuación sexual. Perfecto. Antes de empezar con esto, vamos a remitir un segundito a otro artículo que tiene que ver con los menores de edad. ¿Qué delito se le puede aplicar? Dentro de Nueva York, la edad mínima de imputabilidad por ciertos delitos es a los 13 años. Delitos federales, 7. Pero depende del delito, depende también a qué edad se va a poder punir a esa persona, ¿sí? Y acá vamos a ver qué dice. Vamos a traducirlo al español, infancia. Salvo lo dispuesto en las subdivisiones 2 y 3, que es la 2 y la 3, que está acá abajo. Y acá está la 3, que te explica qué delitos pueden ser condenados los menores de edad, ¿sí? Por ejemplo, homicidio a los 13 años, que dice acá una persona de 13, 14 o 15 edad es criminal. Por ejemplo, responsables de actos constituidos de homicidio en segundo grado. Bueno, ahí en el 2 y en el 3 se explica todo. Si no está dentro de ese, y los delitos que vamos a analizar ahora, de que si él lo hubiera hecho en el secundario para conseguir esas fotos, esa sección sí no está incluido en estas partes 2 y 3. Entonces vamos a ver ahora en Nueva York a qué edad se es responsable por los otros delitos que no estén en ese apartado 2 y 3. Y dice, salvo lo dispuesto en las subdivisiones 2 y 3 de esta sección, una persona menor de 17 años o a partir del 1 de octubre de 2019, que esto no habría pasado,
2019, pasó como en 2016, 2017. Una persona menor de 18 años, pero no es el caso, no tiene responsabilidad penal por conducta. Perfecto. Esto quiere decir que a partir de los 17 años, por lo que él habría cometido en 2016-2017, sería responsable. Todo lo que hagan después del 1 de octubre de 2019, a partir de los 18 años, te puede condenar el Código Penal de Nueva York, excepto que esté en el apartado 2 o en el apartado 3 que ya les mencioné, que tiene que ver con delitos aparte de los que vamos a analizar ahora de menores y actos sexuales, ¿sí? Entonces, de comprobarse que James Charles cometió eso realmente en el secundario, sería responsable porque él tendría más de 17 años en ese momento. Estaba por terminar el colegio y él ya los tenía a los 17 años, como ya les pude mostrar antes y como yo ya investigué. Entonces, pudiendo cerrar esta parte, volvemos a que tenemos este primer delito. Dice: uso de un niño en una actuación sexual. Una persona es culpable del uso de un niño en un desempeño sexual si conoce el carácter y el contenido del mismo que emplea, autoriza o induce a un niño menor de 17 años de edad a participar en un desempeño sexual o ser padre, tutor legal o custodio de tal niño y él consiente de la participación de tal niño en un desempleo sexual. Desempleo sexual, que es performance, sexual performance en inglés. Acá te explica que actuación o performance, como dice en inglés el delito, es cualquier juego, película cinematográfica, fotografía o baile. Rendimiento también significa cualquier otra representación visual exhibida ante un público. Entonces es cualquier representación que se le haga o se le obliga a hacer al menor de edad, ¿no? Esto es un delito mayor de clase C. Y un delito mayor de clase C, este tipo de delitos se puede imponer una sentencia o una pena de prisión de más de un año. No aclara cuánto, pero puede ser más de un año la condena que se le ponga a la persona por realizar ese tipo de delito. Después otro delito dice poseer un desempeño sexual obsceno por parte de un niño. Una persona es culpable de poseer un desempeño sexual obsceno por un niño cuando, conociendo su carácter y contenido a sabiendas, tiene en su poder o control o accesos a sabiendas con la intención de ver cualquier actuación obscena que incluya la conducta sexual de un niño menos de 16 años de edad. Por ejemplo, también la foto, o sea, la tenencia de la pornografía infantil, que sería un delito mayor de clase E. Y un delito mayor de clase E se puede imponer una sentencia o una pena de prisión de más de un año también. Recuerden que pueden ir en concurso, entonces el juez decide cuánta pena le pone y mucho más, con dos delitos más que uno, ¿no? Espero que les haya gustado este video. Realmente es un caso bastante complejo de probarse que sí es verdad. Estaremos incurriendo en estos delitos y posiblemente en otros también. Traté de analizar la mayoría de los delitos en los que pude encuadrarlo respecto de la legislación de Nueva York, que es bastante complejo porque entiendan ustedes también que es otro idioma, que es otro sistema, más de common law, sistema anglosajón, y es distinto. Pero bueno, espero que te haya gustado. No olvides dejar tu crítica constructiva, seguirme en las redes sociales y bueno, también dejarme en los comentarios qué opinas vos de James, si lo conocías, si lo seguías o lo seguís. Nada, en los comentarios y lo charlamos. Te mando un saludo de todo corazón y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!